Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Fernando y hoy vamos a seguir aprendiendo juntos sobre temas relacionados con las ciencias sociales. Te invito a que si te interesan todos estos temas, te suscribas a nuestras redes sociales, si nos sigas en Instagram, en Twitter, en Facebook y obviamente por el canal de YouTube, apretando la campanita, ¿sí? Y también sugiriendo con comentarios, con like, obviamente todo lo que vos puedas hacer para difundir nuestros contenidos serán bienvenidos. Vamos, continuemos con nuestra próxima clase. Te invito a hablar sobre el origen del hombre. Como te decía recién, ¿sí? Cuando hablamos del origen del hombre, tenemos diferentes explicaciones, desde aquellas que son desde el punto de vista religioso, como de aquellas teorías científicas elaboradas para explicar este tema. Para ello, vamos a hablar de las principales, como son la teoría creacionista, la teoría de la evolución de Lamarck, también la teoría de la evolución de las especies de Darwin y finalmente vamos a hablar de la teoría de Mendel que habla sobre la genética. Acompáñame, vamos a ver la primera de ellas. La teoría creacionista plantea, entre otras teorías de conceptos teológicos, que la evolución es propia de la naturaleza y a través de la creación de un ser supremo, que es aquel que es el encargado de crear el universo y al hombre en general. Un ejemplo que a lo mejor estamos más acostumbrados o que es más habitual, ¿sí? Entre la cultura occidental es la tradición judeocristiana. En el libro del Génesis, ¿sí? Que en el judaísmo es la Torá, en el Antiguo Testamento es en la religión católica, se plantea el origen del universo y de la vida humana a través de una sucesión de hechos de Dios que crea el universo en diferentes días y finalmente crea al hombre y a la mujer. Esta explicación tiene que ver no solamente con el origen, sino también un poco sobre el destino de este género humano creado por Dios. Ese destino que nos define como criaturas, ¿sí? Como seres sociales, que nos plantea también aquello que está bien y aquello que está mal. La religión es muy importante también para el tema de la moral y de la ética de aquellos que son sus fieles, que son sus creyentes. Entonces, todas estas explicaciones religiosas tienen un sentido. Plantean también las religiones monoteístas, también como el budismo, el islamismo, también tienen esta idea de un Dios creador. Pero vamos a ir a otro tipo de teorías para no entrar en demasiado detalle. Hay otras teorías teológicas, digamos, religiosas, que tienen que ver con teorías politeístas, aquellas que creen en varios dioses y que le atribuye a cada dios una facultad determinada, una función determinada. Y también tienen una concepción del punto de vista de su religión politeísta sobre el origen de la humanidad y sobre el origen del hombre, por lo general con una concepción clásica relacionada con la tradición que cada una tiene. Ahora, vamos a ver las principales teorías científicas. Como te decía recién, algunas de ellas son la teoría de Lamarck, la teoría de la evolución de Darwin y la teoría de Mendel. Vamos a empezar con la teoría de Lamarck. Lamarck escribe su doctrina evolucionista en 1809. Este autor, de origen francés, escribe en su obra Filosofía Zoología la teoría que él va a considerar la apropiada sobre la evolución del hombre. Y él plantea
distintos pasos que se deben seguir. Por un lado, que los cambios ambientales originan nuevas necesidades. Esto hace que estas determinan estos cambios, ¿sí?, ambientales, y estas nuevas necesidades que son generadas por estos cambios van a determinar el uso o el desuso de algunos de nuestros órganos, ¿sí? Por lo tanto, él plantea que eso lleva a que determinados órganos se desarrollen y haya otros que a lo mejor se atrofien producto del desuso, ¿sí? Aquellos que logran adaptarse, aquellos que logran desarrollarse, va a permitir que que las personas, ¿sí?, puedan ir evolucionando. Entonces, todo eso que vamos adquiriendo, todas esas necesidades que vamos incorporando y que vamos cubriendo, hacen posible el desarrollo y la evolución, y eso a su vez es heredado por los siguientes, por los sucesores, por los descendientes. Esta teoría era, por tanto, también una teoría de origen del hombre. ¿Por qué planteamos esto? Porque, por ejemplo, Darwin, la teoría que él va a realizar, ¿sí?, va a ser en general sobre el origen de las especies, ¿sí? En este caso, Lamarck le da bastante importancia a la teoría del hombre, del origen del hombre. Esta teoría se puede resumir en una frase. Lamarck, ¿sí?, habla de la función crea al órgano y la herencia fija los cambios en los descendientes, ¿sí? En esta concepción de que mantiene Lamarck, en consecuencia, el origen del hombre, plantea él, sería el pensamiento del mono. ¿Y con qué lo ejemplifica? El ejemplo típico que pone en esta explicación, en su teoría, es la evolución del cuello de la jirafa, debido al esfuerzo para comer, ¿sí?, y para alcanzar las hojas de los árboles, que es de donde se alimenta. Obviamente que esta teoría tiene sus críticos, ¿sí? Y uno de ellos que, tomando parte de esta explicación de Lamarck, ¿sí?, hace una revisión y cuestiona algunos conceptos, es Charles Darwin, de origen inglés, este naturalista que va a viajar por todo el mundo y que va a buscar información sobre el origen de las especies en general. También va a atribuirlo determinados conceptos que le encuentra también a la especie humana. Entonces, frente a esta doctrina de Lamarck, Darwin propone un modo básico de evolución directamente relacionado con la selección natural, que se podría resumir en algunos puntos, como por ejemplo que el individuo presenta modificaciones, variaciones, diferentes variantes. No todos somos iguales. Tenemos características propias desde lo físico, desde lo evolutivo, desde el pensamiento, ¿sí?, que nos van a permitir tener una característica determinada. Podamos desarrollar algunas habilidades por sobre otras que nos permitan sobreponernos y adaptarnos al medio en el que vivimos. En esta adaptación con el medio en el que vivimos, también entra la escasez de alimentos. Nos va a permitir y nos va a obligar a que luchemos por nuestra existencia. Tengamos en cuenta que el estar bien alimentados nos va a permitir tener una mejor calidad de vida, vivir más tiempo, que nuestra salud nos permita llegar a la vida adulta. Eso también hace que, a su vez, poder reproducirnos, ¿sí? Y el reproducirnos va a implicar necesariamente el aumento de la población y obviamente de la descendencia. Posteriormente, Darwin añade en su obra El origen del hombre y la selección sexual,
en 1871, este nuevo factor, mediante el cual, mediante esa selección sexual, las hembras y los machos se van a elegir como pareja a los que presentan cualidades más atractivas para ellos. Esto va más allá de la necesidad que podamos tener la especie humana de poder reproducirse, reprocrear. No. Esto va de la mano que no solamente va a cubrir las necesidades que tenemos como individuos, como miembros de una sociedad, el tema de reproducirnos, de procrear, de generar descendencia, sino también que esto tiene que ver más con un atractivo, con cualidades que a lo mejor antes no se consideraban, pero que en este caso Darwin la incluye. Por lo tanto, finalmente tenemos la ley de Mendel, que habla sobre la herencia genética que tenemos los seres humanos. De esta manera, lo que plantea Mendel es sobre la herencia de los genes y la combinación que hay de esos genes a partir de individuos de la misma especie, de las mismas características, como de individuos de diferentes especies o de diferentes etnias o razas que nos permitan tener características propias de, de esa mezcla de gametos y de genes de diferentes integrantes, obviamente de aquellos que son los que van a reproducir. Esto tiene que ver con que esos cambios genéticos que se van a ir produciendo también van a ser heredados para las descendientes y generaciones posteriores. Por lo tanto, lo genético se transmite a través del tiempo. Unos genes muchas veces son los que predominan por sobre los otros, ¿sí? Y en algunos casos, los cambios que se generan tienen que ver no solamente con la preponderancia de uno sobre otro, sino de la combinación de ambos. Esto hace que se generen nuevas especies y nuevas variaciones que con el tiempo se van a ir manteniendo o también pueden seguir modificándose paulatinamente. ¿Sí? Esto es básicamente las teorías que hablan sobre el origen y la evolución del género humano. Las principales teorías científicas, ¿sí? Y hablamos sobre los conceptos básicos de la teoría creacionista. Si te interesaron todos estos temas relacionados con las ciencias sociales y este video te gustó y te resultó útil, te invito a que me sigas en las redes sociales y que juntos podamos seguir construyendo nuevos aprendizajes. Te dejo hasta la próxima clase donde sigamos aprendiendo juntos. Chao.